oportunidad vamos a continuar con nuestros videos sabatinos y tocando temas también relacionados a nuestra cultura y todo lo que es los chillaos y todo lo que concierne el campo cultural, étnico, lingüístico, las tradiciones orales que se han ido transmitiendo de generación en generación. Por las redes sociales muchas personas nos han hecho llegar algunos comentarios para hablar también de lo antropológico, pero yo no soy antropólogo y ni mucho menos arqueólogo, ¿no? Para que yo abarque más esos temas. Pero vamos a hablar de temas que yo hice en mi investigación con libros, con la tradición oral que me han podido contar muchas personas que viven, ¿no? En la actualidad en la provincia de Luya, porque yo he tenido que conocer todos los rincones, todos los pueblos por medio de trabajo que he tenido allá dentro de la provincia, y fui recopilando mucha información de la gente, he tenido acceso a documentos y todo eso, ¿no? Ha ido enriqueciendo todo lo que es mi investigación, y lo he podido plasmar en los libros que tengo allí, que están próximos a publicar algunos, y algunos que ya salieron, que están en la venta en Chachapoyas. Bueno, en esta oportunidad quiero recalcar un temita muy, podríamos decir que controversial, ¿no? Para muchas personas que no creen que realmente existió o no existió lo que es la cultura chillaos, y vamos a hablar sobre si existió o no también el otro lado de lo que es Chachapoyas. Y sobre ese tema vamos a hablar en este video. Vamos a hablar en esta oportunidad lo que es un poquito lo que es Chachapoyas, ¿no? ¿Cuándo se originó este nombre? Cuesta decir que es un poco controversial sobre el origen mismo, cuándo nació este nombre, porque en realidad Chachapoyas es un nombre ya castellanizado, ¿no? Por los españoles, porque algunas personas en su interpretación mencionan que vendría de Sacha, salvaje, monte, y Puyos, que Puyo que es del aymara nubes, ¿no? Entonces hombres de las salvajes de las nubes, hombres de las montañas, en fin, un sinnúmero de interpretaciones que se lo ha dado. Hay muchos investigadores también que dan también sus versiones sobre el origen mismo de la palabra. Partiendo de allí, ya tenemos ciertas dudas sobre el origen mismo del nombre. Pero vayamos un poco más atrás, desde el momento mismo que haya podido originarse este nombre, ¿no? Claro, supuestamente Tupac Yupanqui fue el que puso el nombre del territorio, de todas las naciones, de los grupos sociales. Claro, en términos generales podríamos decir que el Inca habría tomado ese nombre a partir de qué, ¿no? A partir de que todos esos grupos sociales tenían una lengua común. Esos grupos sociales estaban regidos bajo un solo gobernante, un solo líder. ¿Había un ayllu, un pueblo que los unía como capital? No había estos elementos, ¿no? Y entonces hubo una confederación, podríamos decirlo en términos más modernos, que se unieron varios grupos para que puedan hacer frente a una fuerza que los iba a subyugar, ¿no? Esclavizar, como dicen en términos generales, a estos grupos que vivían en libertad, que tenían contacto entre sí, ¿no? Pero lo controversial a todo esto es que el nombre se dio tan solo, podríamos decir que conocían solo un grupo de gobernanza en el sur,
mas no en el norte. En el norte nadie conocía este nombre. Por eso Inge Scheleregub dice que los autóctonos no tenían ni idea de lo que significa ni lo que es Chachapoyas. Y entonces, si ellos, los del norte, o sea, estamos hablando de a partir de La Jalca, Levanto, todo lo que es el territorio de Luya, todos los chillaos, no conocían el nombre de Chachapoyas, ¿no? Y por eso que Ruiz Estrada también nos menciona que la única vez que se hace mención de Chachapoyas es por los españoles al crear la ciudad de Chachapoyas en la actualidad, ¿no? Claro, crearon el primero en La Jalca, después pasaron a Levanto y finalmente, ¿no?, lo que es actualmente la ciudad de Chachapoyas. Este es un motivo, ¿no?, controversial. ¿Y ahora cuándo nace? ¿Realmente fue el Inca quien lo puso ese nombre de Chachapoyas? ¿O fue otra persona? Porque cuando ellos tuvieron que enfrentarse al poder Inca, a Tupac Yupanqui, había ciertos grupos sociales que estaban en el sur, por Pillas, Yamachibán y hasta Cochabamba, toda esa zona. Había muchos grupos sociales que ellos tomaron resistencia a la base inca, porque en la primera vez que vino Tupac Yupanqui no vino por Cajamarca, sino por la ruta de Pillas, no, porque hoy vendría a ser el departamento de la Libertad. Y entonces ahí tomaron la resistencia, ¿no?, para que no pudieran avanzar. Pero de todas maneras, en el primer llamado que hubo, porque durante los 4 años no se unieron en sí todos los grupos sociales que estaban en el norte. No fue así. Porque se unieron tan solo los que estaban ahí en contacto previo al avance de los incas. Porque había muchos pueblos, muchas etnias, muchos beetrías, como dice Ruiz Estrada, que estaban todo en esa extensión que es ahorita la selva alta, ¿no?, del departamento de Amazonas. Y entonces todos esos grupos poco a poco fueron uniéndose ante el avance de los incas. No es que fue una sola guerra o 2 guerras, porque en esas épocas las guerras no te duraban 6 meses, 1 año. Pero tanta fue la resistencia que ante el avance de los incas y por la parte de los chillaos, que en esa vez abarcaba todo lo que es el río Marañón, Utcubamba y La Jalca y Levanto, todo eso estaban unidos o ligados a lo que es los chillaos. Y entonces ellos se unieron a la guerra cuando el Inca ya estaba por la Imebamba, en esa zona, ¿no? Y entonces recién ellos entraron con fuerza. Porque ¿cuál habría sido la estrategia? Una de las estrategias que posiblemente haya tomado a los chillaos fue que cuando más demoraban en el avance y había las guerras y guerrillas de los grupos sociales, también se debilitaba el ejército inca. Y entonces finalmente cuando llegaron en contacto con los chillaos, el ejército inca también ya estaba desgastada, porque ya habían muerto los más bravíos y entonces los más débiles quedaban en la resistencia. Y entonces fue allí que el Inca, claro, trajo más grupos de guerreros del Tahuantinsuyo, porque era muy amplio, pero en esos viajes, por ejemplo, que traía del Cusco, del Cusco traía un grupo de guerreros, por ejemplo, para Amazonas demoraba un tiempo de 6 meses, 5 a 6 meses, ¿no? Y entonces las vías de acceso del ejército era muy lento. Y entonces en ese periodo ya hubo una resistencia y finalmente se enfrentaron a los chillaos. Pero los chillaos era un grupo muy amplio, ¿no? Estaban, por ejemplo, lo que es ahorita el Gran Vilaya. Si se ve alguien, las personas que han andado por ese lugar o han tenido terrenos o conocen ese sitio, ellos nos hablan que el Gran Vilaya no es tan solo un pueblo o una etnia, son muchos pueblos, muchos ayllus que están ahí, por lo menos algo de 20 o 30 ayllus, y hay una población muy extensa en todo ese sector. Y lo mismo sucede en la parte de lo que es Paclas, por ejemplo. Igualito en Paclas, en el mismo Paclas, en el río La Lejita,
con el Jamingate. En todo ese sector encontramos más de 3.000 casas de ellos. Imagínense que hayan vivido 3 o 4 personas, tenemos algo de 5.000 tantos guerreros que haya ido ahí. Ahora, lo que es Pacla se extiende más allá hasta Pomacochas, y lo que es el lindero el fronterizo con Bagua, que también encontramos por ahí una inmensidad de restos arqueológicos, que esa gente también estaba unidos a lo que es de Paclas. Y entonces había mucha población en esto. Y entonces el Inca avanzó en su afán de conquista, porque al principio ellos pensaron que Cuelap era un centro administrativo y político, gubernamental, ¿no?, de los chillaos. Pero en realidad era solo un adoratorio, un observatorio, ¿no?, astronómico. Porque el nombre mismo de Cuelap, Cuelap viene de 2 vocablos de origen cuyi, que viene a ser cue o cue, chue, significa estrella, y lape, estrella puede ser estrella, sistema astronómico, todo lo que es el sistema solar, estelar, ¿no?, de los nocturno. Y lape viene a ser de grande, extenso, prominente, ¿no? Son 2 vocablos de origen cuyi. Bueno, sobre ese tema también, la influencia del cuyi en los ríos chillaos, vamos a hablar en otro momento, porque hay dos posibles presencias que ha habido, de 2 momentos, ¿no?, de lo que la influencia del cuyi haya llegado a lo que es los chillaos. Y entonces, cuando ellos tomaron Cuelap, no encontraron nada, y claro, por un tiempo se establecieron ahí en ese sitio los incas, porque ahí se han encontrado los restos de los incas, de la cultura Wari, de la cultura Chavín, allí, y ha habido presencia posterior a lo que a Cuelap. Pero ¿cuál ha sido el límite fronterizo que tuvieron los incas al conquistar los chillaos? Se han encontrado en Paujamarca, por Tulic, por esa zona, actualmente, que es Pizuquia. Ahí se ha encontrado el límite territorial de la presencia inca, para que ya no pudieran avanzar los chillaos también allí, porque si uno observa la geografía de esa zona entre Tulic, porque pasando Tulic, actualmente es San Miguel de Poroporo, de esa zona, te vas un poco más a la montaña, es muy accidentado el territorio, no es selva, ¿no? Y cuando bajas más al Marañón encuentras Coyosa y todos esos pueblos que están allí, y entonces ha sido un poco difícil para que los incas avanzaran, y también los chillaos también avanzaran. Entonces eso fue como un límite territorial, ¿no?, un mojón que hubo entre la presencia inca y los chillaos. Por la otra parte, que por el río Utcubamba también había un accidente geográfico muy prominente, ¿no? Entonces, claro, por Colcamar, todo eso hicieron también, los chillaos también pusieron una resistencia para que no evitaran el avance. Y entonces fue así que los incas quedaron hasta Tulic, ¿no?, su avance. Porque después de Tupac Yupanqui, viene Huayna Capac. También él hizo también un poco las guerras. Se dice que parcialmente habría entrado a la conquista de los chillaos por la parte de que es Conila, toda esa zona. Es muy probable que haya entrado, haya hecho ahí, pero sin embargo la resistencia que hubo también fue muy fuerte, y justo en esos momentos también hubo unas guerras internas, las rebeliones que hubo, porque en Tahuantinsuyo ninguno de los pueblos estaba conforme al grado de sometimiento que daban los incas, porque los incas fueron muy exigentes, ¿no?, en las cosas que ellos querían tener, ¿no? Exigían en primer lugar las mitas, para que la gente de los pueblos vayan a dar su tiempo, ¿no?, en la construcción de carreteras, de caminos, algunas otras construcciones, templos, etc.
pero también tenían que dar en cuanto a la comida, todas esas cosas, ¿no? Esos son los tributos que daban los pueblos conquistados. Y entonces, como hubo las guerras internas, Huayna Capac se retrocedió en todo lo que es la conquista del nororiente, y entonces se concentró a lo que son las guerras internas. Y entonces, en esto, como se debilitó la presencia inca en todo lo que es Conila, todo lo que es Chamarrán, todo lo que es la parte de los Chillaos, y entonces tenían que retroceder y poner límite siempre, volver otra vez a lo que es Paujamarca. Y entonces en esto ya fallece Huayna Capac, y entonces esa tarea lo dejó pendiente para su hijo Huáscar, ¿no? Y Huáscar fue realmente el que puso la conquista, lo que es la parte de los Chillaos, ¿no? Lo que nos cuenta las historias, ¿no? Nos cuenta Martín de Murúa en la crónica que hizo. Y entonces, ya en todo ese tiempo, los Chillaos siempre han tenido contacto, ¿no? Han tenido la presencia en la Jalca. Por la gente de la Jalca, porque las investigaciones, Quiñones, por ejemplo, nos dice que la gente de la Jalca y la gente de Levanto siempre se identificaban como Chillaos. Y por eso que encontramos en Macro, todas esas zonas arqueológicas, lo que es de la Jalca, de Levanto, toda esa zona, tienen alguna similitud a lo que es en la parte de lo que es Chillaos, los círculos, las figuras geométricas que se han encontrado. Y a veces la gente y sobre este tema, la gente de Chachapoyas nos dice, pero si son, todos pertenecían a la cultura Chachapoyas, porque las figuras geométricas de la Jalca son similares a lo que es los Chillaos. Entonces abarcaba no, fue lo contrario, ¿no? De los Chillaos fueron hasta la Jalca, Levanto, toda esa zona, fueron el mismo grupo étnico. Y entonces por eso que las similitudes son parecidas, porque fueron la misma cultura, porque se identificaban como Chillaos, más no como Chachapoyas, porque en realidad Chachapoyas nunca ha existido como cultura ni como grupo social. Algunos investigadores nos dicen que el término chacha o los chachas haya sido el primer grupo étnico que tuvieron contacto los incas, o sea, Tupac Yupanqui habría tenido contacto con ese grupo, porque hay como una leyenda que se había transmitido hace muchos años. Contaron, ¿no? Hay unas personas que posiblemente los chachas era un grupo donde vivía mucha gente, que había mucha producción, y entonces fueron ellos y era un grupo muy numeroso en ese sitio, y se identificaban como chachas, y entonces a partir de ellos tomaron el nombre, ¿no? De chachas, los chachas, ¿no? Y así fue como se quedó como Chachapoyas, como de extensión. Pero en realidad hay un punto controversial en cuanto a esto, ¿no? Aquí estaríamos hablando sobre la presencia de este personaje llamado el Curaca Huamán. Huamán era un personaje controversial, un personaje adulador, que quería tener todo, un personaje muy ambicioso en esa época, cuando él apareció. Él apareció como Saracamayo, en la época de Huayna Chuyasa I. Ahora un Saracamayo es el que hace el conteo, el que reúne todos los tributos de todos los pueblos para el Inca, ¿no? Este era el cargo que tenía Huamán. Y entonces, Huamán es el personaje que empieza a surgir a partir de allí, ¿no? Y se considera como un espía, que fue un espía de Atahualpa, porque viendo que él se lo jugaba, ¿no? Si estaría con Huáscar o estaría con Atahualpa. Y entonces él también, como era un personaje que se movía, también manejaba espías, tenía sus oidores. Entonces, como vio que Huáscar
ya iba perdiendo todos los enfrentamientos que hubo. Y entonces fue este que se convirtió en el espía de Atahualpa. Pero también por otro lado también había otros espías que le decían a otra cosa, ¿no? Porque los grupos del norte, del nororiente también están reuniéndose para que se rebelen. Y entonces como que Guamán apaciguaba al Inca, ¿no? Decía, no, que ellos mejor están a tu favor, que van a hacer todo, te van a apoyar de todo esto, ¿no? Y entonces hubo un momento que Atahualpa tuvo dudas sobre la posición de este señor, ¿no? Y como que lo quiso matar, pero fue tan adulador que Guamán, que convenció al Inca, que al final el Inca lo perdonó la vida. Y entonces Guamán, que era el adulador, el que estaba detrás del Inca, lo acompañó, la última vez que lo acompañó fue hasta cuando el Inca se iba por el callejón de Huaylas. Fue en esta travesía que el Inca lo da para que él sea el gobernante de todo lo que es el nororiente. Pero ¿qué hace? Guamán ya menciona ahí el nombre de Chachapoyas. Es muy probable que en ese momento que Guamán estuvo con Atahualpa, en ese momento que surgió el nombre de Chachapoyas. ¿Esto por qué? Porque como se necesitaba llamar a todos los grupos étnicos del nororiente bajo un solo nombre, bajo un solo gobierno, no así con esas divisiones. Yo pertenezco a los Chilchos, yo pertenezco a lo que es Orinoma, yo a los Bagua, yo a los Chillaos, yo a los Copayín, ¿no? Entonces Guamán quiso reunir a todos estos grupos bajo un solo nombre. Y posiblemente Guamán los unió con el Inca bajo un solo nombre, de Sachapuyos, ¿no? Los Sachapuyos, y entonces por eso que es dudosa, ¿no? Porque el Inca lo da la orden de que Guamán gobierne, ¿no? Estando ciertos territorios que realmente no estaba gobernado por ellos, ¿no? Por los grupos por los hunos que había establecido el Inca, los antecesores de Atahualpa. Porque se sabe que hubo los dos hunos, el uno del sur y el uno del norte, como la información que nos da Peter Lerch, que acabo de mostrando en la figura enfrente. Y entonces el territorio de lo que es los dos hunos que establecieron los incas, tenía el límite hasta Leimebamba, pero más al norte ya no se habla de esto. Y entonces fue cuando Guamán, este personaje, da nombres, o sea, extendiendo más, ¿no? El territorio que iba a gobernar Atahualpa, bajo el nombre de Guamán. Ahí menciona todo lo que es los Chillaos, menciona Luya, menciona Paclas, menciona Bagua, Copayín, menciona Pomacoches. Entonces, toda una extensión de un territorio bajo un solo gobernante, que vendría a ser Guamán. Claro, en realidad toda esa gobernanza para Guamán nunca se dio. Nunca se había dado eso en la historia. Tan solo quedó, como dice, en nombre. Y a partir de eso, ¿no? Salen los personajes que quieren crear el Chachapoyas, ¿no? Y entonces cuando llegan los españoles, también Guamán toma el bando de los españoles. También ahí se convierte otro, a un adulador, ¿no? de Alonso de Alvarado. Y también fue el mismo Guamán que le da la información del territorio de Amazonas, ¿no? Todo el nororiente. Y entonces él fue el que menciona, ¿no? Dudosamente menciona, que todo ese territorio estaba bajo un solo nombre, bajo una sola gobernanza, que vendría a ser Luya, Chillaos, viene a ser Paclas, viene a ser La Jalca, todo eso bajo un solo nombre, ¿no? De Sachapuyos. Eso lo hace con qué intención, de que él, así como hizo con el Inca, que los españoles, Alonso de Alvarado le iba a dar el poder a él para que gobierne todo ese sector, toda esa zona, ¿no?
Y ya, y él ya no menciona ya a los otros grupos porque había en esa vez, también había unos curacas del Suta, había de Jamal, de la Jalca, había otro curaca, ¿no? Uno de los hermanos Lucana Pachaca que se había establecido por Pisuquia, y entonces él quería ser el gobernante máximo, ¿no? El primero, y los otros tendrían que ser los que le secundaban a él. Claro, al principio lo secundaba el cacique de Suta, pero el cacique de Suta tan solo tuvo un bajo perfil que quedó allí nomás dentro de su territorio. Y entonces este Guamán fue el que quiso tener el poder de todo el nororiente, gobernar, ¿no? Y su nombre así que sea que el único gobernante, ¿no? Y también pensó que los españoles se iban a retirar, ¿no? Dejarlo allí y se iba a retirar. Así como el Inca, pues la capital del imperio Inca era el Cusco, que el Inca se iba a regresar al Cusco, y los españoles, ¿no? Y él también pensó que los españoles llegaban, conquistaban, establecían 2 o 3 personas para que puedan recoger tributos, oro, plata, otros productos, ¿no? Y retirarse, ¿no? Como pues, podría ser algún lugar del Perú, porque esa vez todavía no existía Lima, estaba en ese proceso de conquista, ¿no? Los españoles. Y entonces Guamán pensó en eso, pensó que él iba a gobernar todo eso, pero en realidad los españoles llegaron a quedarse. Y de allí ya empezó Guamán a envejecer, nunca se dio, empezaron a establecerse los españoles, fundaron Chachapoyas, porque Chachapoyas fundaron en la Jalca al principio, y porque pensaron que la Jalca todo ese era un sitio propicio porque sea frontera, porque todavía había rebeliones en la parte norte o el poniente, que como llama, Pedro Siesta llama el poniente, ¿no? La parte de lo que es Luya, todo que los Chillaos. Y entonces de allí tomaron Levanto y al final se establecieron en lo que es el actual pueblo de la ciudad de Chachapoyas, ¿no? Los españoles. Pero después ya se establecieron los españoles, empiezan ya a aparecer los criollos, ¿no? Los que empezaron a tomar cargos ellos y fueron relegados, ¿no? Los gobernantes indígenas. Y Guamán envejeció y todo quedó en nada. Después, ya cuando es muerte de él, hubo ya algunos reclamos en Lima para que ellos pudieran volver otra vez a tener el poder, para que hagan su gobernanza, el curaca de tal, el cacique de tal, ahí los hijos de Chuyaza, de Tomayaza, todos ellos empiezan a hacer sus reclamos, ¿no? a los españoles. Y al final todo eso quedó en nada. Y entonces fue así que este Guamán fue el que hizo extensiva el nombre de Chachapoya. Y claro, los españoles ya lo cambiaron de Chachapuyos a Chachapoyas. Y fue así que nace ese nombre de Chachapoyas. Porque la gente que vivía en todo este territorio no sabía, no conocía ni qué significaba ni de dónde provenía. Porque si es Chachapuyos, Puyo, que es un término, un vocablo que viene de la Aymara, de una etnia, una nación que ni siquiera tenían idea qué es, y entonces, y fue así que poco a poco, ya los españoles en los primeros documentos empiezan ya a transcribir, a hacer la noticia que todo ese territorio se llamaba Chachapoyas, ¿no? Bajo lo que había mencionado Guamán. Pero en realidad, arqueológicamente, todo lo que es étnicamente, todo lo que es en cuanto a lo que la posición de los grupos sociales, nada que ver. O sea, nadie conocía el nombre de Chachapoyas, nadie, ningún personaje de la. Por eso cuando se empieza a hacer los primeros documentos de los inicios de la colonia, porque ahí yo tengo ahí 5 tomos sobre lo que es los documentos en el Archivo Regional de Amazonas, sobre de 1560 en adelante, en los primeros documentos de los indígenas, los reclamos, todo eso, dice, ahí menciona, ¿no? Yo soy indígena de tal, yo soy, claro, empiezan ya fueron bautizados con nombres españoles. Yo soy Juan Chilcho, curaca de los Chilchos,
yo soy tal fulano, curaca de los chillaos, yo soy así. Cada de esos personajes se van identificando de su origen. No, yo soy de la Jalca, yo soy tal de la Jalca y soy de los chillaos, de la etnia de los chillaos, de la raza de chillaos, así. Y entonces, en ningún momento estas personas hacen mención de chachapoyas. Y ese es un punto flaco, como dice, de chachapoyas. Y entonces ya, como vemos, ¿no? Posteriormente, ya cuando se vuelve a hacer la noticia de Cuela, con este personaje de Crisóstomo Nieto, y entonces ya ahí otra vez empieza a surgir Chachapoyas. Chachapoyas empieza a ser la ciudad de Chachapoyas empieza a hacer ya la propaganda como si ahí fueran los dueños de esas construcciones de Cuelap, ¿no? Y entonces fue así que ya en este siglo anterior empieza a surgir nuevamente lo que es Chachapoyas. Y algunos investigadores como Kaufman, ellos empiezan a hablar que Chachapoyas, ¿no? Es muy dudoso también este personaje que haya mencionado también, ¿no? Chachapoyas. Pero también hay otras manos, también la gente de la misma ciudad actualmente de Chachapoyas, ellos también empezaron ya hasta a hacer la propaganda para que surgieran, esta ciudad tome importancia, porque en esa época de 1980, 1970, Chachapoyas era una ciudad olvidada, ¿no? Por los presidentes, todas cuestiones políticas, ¿no? Y entonces, ya con esto que surge ya la ciudad de Chachapoyas, se realizan investigaciones, todo esto, ya empiezan ya otra vez a surgir lo que es el nombre de Chachapoyas, lo que no tiene nada que ver con lo histórico, con lo antropológico, de que realmente nunca existió una cultura Chachapoyas. Y esto cuando nosotros decimos que pertenecía a la cultura chillaos, porque realmente era la nación, los grupos sociales que estaban en el confederado, ¿no? De pueblos, de todo lo que es la margen izquierda del Utcubamba, que ellos construyeron Cuelap, y entonces como que ellos no aceptan lo que es la realidad. Así como alguien diría, como un chiste, como una broma, ¿no? Dicen que el fanático, ¿no? El fanático religioso, diríamos, o el musulmán, que la santa cultura Chachapoyas, ¿no? Como que no están enceguecidos con este nombre. Y por eso desde esta parte, ¿no? De que, de mi punto de vista, y ya con los que hemos reunido los antecedentes históricos, también los documentos, porque si uno puede decir ya es tu palabra contra la nuestra, contra la tuya, ¿no? Pero debemos tener un sustento para decir que realmente Chachapoyas nunca existió, ¿no? Porque yo no podría decir que no existió, que esto, cuando cualquier persona me puede decir que yo estoy mintiendo o que estoy engañando a muchas personas, porque es un campo muy complicado, ¿no? Contra un grupo de personas. Estaríamos acá, por ejemplo, como David contra Goliat, ¿no? Yo enfrentándome a un grupo de personas que supuestamente tienen mucho conocimiento, ¿no? Y entonces, como cultura, estamos hablando que es la cultura chillaos, los constructores de todo lo que es los restos arqueológicos que tenemos en la provincia de Luya. Y entonces, esto es el tema que yo quería aclarar en este momento, para que la gente también pueda realmente tener conciencia. Muchos de nuestros amigos de la provincia de Luya desconocen lo que es la cultura de Chillaos. Desconocen, claro, no se ha dado mucha información, nadie ha hecho un video así informativo. Actualmente, gracias a la tecnología, podemos tener acceso también a mucha más información. No, este es el punto que yo he querido dar a conocer a ustedes, y gracias también porque han tomado su tiempo para que puedan ver este video, y también los invito para que puedan compartir y en todas las páginas sociales, y los jóvenes especialmente, para que ellos puedan acceder y conocer, ¿no? Realmente lo que fue nuestros antepasados en nuestra cultura chillaos. Eso es todo. Gracias.